Mi querida comunidad del Instituto Superior Paulo Freire, no quiero dejar de estar presente en este inicio de la Semana Freiriana junto a cada uno de ustedes. Y quiero recordarles algunas de las palabras de Paulo en el cual plantea que el educador es aquel que transforma el mundo. En estos tiempos tan difíciles y tan desiguales, él nos invita a poder rehacer esta historia en la cual estamos atravesando. Quiero desearles una semana cargada de experiencias, cargadas de diálogo, de construcción, junto a cada uno de los que nos van a acompañar. Les deseo una semana maravillosa. Estaremos junto a ustedes. Un cariño muy grande y un abrazo a la distancia. Buenas tardes, estamos en la segunda jornada de esta ya tradicional Semana Freiriana en su 10ª edición. Educación, nuevos escenarios, continuidades y rupturas. Queremos agradecer la presencia y participación de colegas de otros institutos de formación docente del resto del país, de todos los estudiantes y colegas docentes de la ciudad de Río Grande, aquí desde Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, para todo el país y para países amigos que se harán presentes a través de la visualización por nuestras redes de YouTube y de Facebook. El día de hoy tenemos la gran alegría de contar con alguien que ya es parte de nuestra casa, el doctor Jorge Steinmann. No es la primera vez que está con nosotros en una semana freiriana, y la verdad que para nosotros es un nuevo reconocimiento en este tratar de posicionarnos como referentes en términos de educación, de ir construyendo y reflexionando permanentemente sobre la clase, sobre la enseñanza, sobre educar, sobre todo en un contexto tan complejo como el de hoy, con tanta incertidumbre y con la gente que está bastante agotada y cansada. No obstante, siempre garantizando el derecho a la educación de todos nuestros niños, jóvenes y adultos. Así que una vez más, quiero agradecer la presencia de todos y seguir invitándolos a las siguientes jornadas durante toda la semana a las 19 horas. Muchas gracias. Siempre gracias, Alicia. Adelante con esta semana tan especial. En este espacio de encuentro de la Semana Freiriana está con nosotros Jorge Steinmann, doctor en educación, profesor en enseñanza primaria, y licenciado y profesor en ciencias de la educación y magíster en didáctica. El doctor Steinmann, docente de los niveles primario, intermedio y superior, ocupó cargos de gestión académica en el sistema universitario. En el periodo 2008-2015, en el Ministerio de Educación de la Nación, como Director Nacional de Gestión Universitaria. Actualmente es investigador y profesor titular ordinario de las cátedras de Didáctica y Didáctica 4 en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, respectivamente. Desde hace más de 2 décadas se ha especializado en la didáctica de la educación superior, con eje en las prácticas reflexivas. Es autor de varios artículos en revistas especializadas y capítulos en libros con otros autores. Ha publicado, entre otros, Batimos hoy en didáctica, Patio para más didáctica en la educación superior, las prácticas de enseñanza, en análisis desde una didáctica reflexiva, textos que nos acompañan a diario en nuestra práctica docente. Agradecemos su generosidad y acompañamiento en esta ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en Buenos Aires ya es casi la noche porque estamos en un día muy nublado. Supongo que ustedes todavía deben tener alguna luminosidad. Buenas tardes para ustedes.
Gracias Alicia, gracias Inés, gracias a los profes y las profes del IPES Paulo Freire. Efectivamente no es la primera vez que estoy aquí con ustedes y con mucho gusto vuelvo a participar de la Semana Freiriana, así que me convocan y gustoso participo de ella. Esta presentación que voy a compartir con ustedes da por llamarse La buena clase en la educación superior. Y quiero plantear algunas reflexiones ligadas no a cómo es una buena clase, sino más vale a qué pensamos cuando pensamos la clase para que la clase sea una buena clase. Si tuviera que empezar para contestar la pregunta, ¿qué es una buena clase?, las respuestas serían casi sencillas. La buena clase es la clase en la que se enseña, la buena clase es la clase en la que se aprende, la buena clase es la clase con contenidos que vale la pena aprender. Llegado a este punto, yo tendría que decirles, gracias por todo, la conferencia ha terminado. No hay mucho más para decir. La buena clase es fácil de responder. Si se enseña, si se aprende, si hay contenidos que vale la pena aprender, ya es una buena clase. Pero digo que también hay otros componentes que hacen a la buena clase. Tiene que ver mucho con qué nos pasa a nosotros, ¿no? La buena clase es la clase que nos apasiona y que apasiona a los otros y a las otras. La buena clase es la clase que se toman buenas decisiones. Y ahí hay una clave como importante para pensar en términos de la buena clase. Y creo que fundamentalmente la buena clase es la clase que se piensa, la clase que se prepara. En ámbitos de profesorado solemos, sobre todo con los practicantes, ahondar bastante las solicitudes de planificación de clase a nuestros practicantes. Yo creo que debiéramos corrernos un poquito del eje de la planificación y pasarnos al eje del pensar. Porque si bien es cierto que la planificación tiene algunos componentes necesarios y ciertamente es necesario pensar una agenda de la clase, pero ese afán que heredamos de algún modo de las cuestiones técnicas ligadas al diseño de la planificación de clases, me parece que muchas veces hace como un corrimiento de eje. Es como si nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se contentaran con llenar, con completar los formularios o las estructuras o los componentes de una planificación y eso en sí mismo definiera la clase pensada. Y yo creo que el eje de la buena clase pensada en verdad pasa por el tipo de decisiones que tenemos que tomar y sobre todo por cómo se articulan entre sí esas decisiones. Voy a detenerme en ese eje para hablar con ustedes de la buena clase. Tomamos, creo, dos tipos de decisiones. Voy a llamar a unas decisiones preclase, y que son las que quiero trabajar con ustedes hoy, referidas justamente al pensar la clase, y son las decisiones que tomamos de antemano, que están fuertemente relacionadas con nuestras intencionalidades y que, por tomarlas de antemano y con cierto tiempo para pensarlas, pareciera que son más racionales. Hay otro tipo de decisiones que son las que tomamos en clase y que son aquellas ligadas al vivir la clase. Me gusta usar esta terminología, pensar la clase y vivir la clase. Otro día les voy a contar por qué, pero hoy voy a recorrer otros andaniveles, ¿no? Pero digo, la experiencia de la clase, la vivencia de la clase y la clase que se construye desde el pensamiento tienen para mí una importancia descriptiva que vale la pena en algún momento describir. Digo que las decisiones en clase son las decisiones que tomamos en la inmediatez, que no tenemos en consecuencia tiempo para pensarlas y que están mucho más fuertemente vinculados a nuestros supuestos internalizados y que no tan fácilmente develamos. Cualquiera de los dos tipos de decisiones podemos analizarlos como direccionando nuestras clases. Pero voy a detenerme hoy solo en las decisiones preclase porque creo que hay mucha tela para cortar en torno a ello. Digo que
me parece que ensayo que tomamos decisiones como a dos niveles. Me gusta llamarlos progresiones de primer y de segundo nivel o progresiones del sentido y del formato. Y digo que tomamos a dos niveles porque hay un conjunto de decisiones que tomamos cuando pensamos la clase que tiene que ver con lo más importante de la clase y que sintetizo en tres componentes en términos de decisiones. Pensar el sentido que asignamos a la clase, pensar las categorías conceptuales que vamos a poner en juego en la clase y pensar los desafíos cognitivo-afectivos que vamos a proponer en la clase. Llamo a esto la progresión del sentido o las decisiones del primer nivel y quiero, si me acompañan, rápidamente recorrer cada una de ellas. Las decisiones de segundo nivel, o sea, las que llamaría yo de progresión del formato, están como en la circunferencia del eje central de la clase, en lo perimetral, y tienen que ver con estos otros tres componentes también. Decidir las actividades de la clase, es decir, el formato didáctico que vamos a dar a la clase, los recursos didácticos o las apoyaturas que vamos a hacer en la clase, y el tiempo que vamos a destinar a cada una de esas actividades. Y si me acompañan, vamos a recorrer también estos tres componentes. Así que esta charla con ustedes pasa por allí, ¿sí? Por pasar por este conjunto de decisiones que tienen que ver con ese pensar la clase. Me voy a meter entonces con la primera progresión, la progresión del sentido. Les decía recién, asigno tres componentes a esta progresión, del primer nivel, que es el sentido, las categorías conceptuales y los desafíos cognitivo-afectivos que proponemos en la clase. ¿Qué digo con el sentido? Que cuando estamos pensando y asignando sentido, cuando estamos pensando y asignando significado, cuando estamos pensando qué sentido pueden asignar nuestros y nuestras estudiantes, y cuando pensamos qué significado pueden construir nuestros y nuestras estudiantes a la clase, estamos en un verdadero cambio cualitativo de la clase. Porque dejamos de pensar en dar la clase para pasar a pensar cómo hacer de la clase una experiencia única. Cuando pensamos el sentido, estamos pensando lo que está en el foco de la clase, es decir, la intencionalidad central, desde la cual derivamos luego algunas intencionalidades parciales para la clase. Parciales porque a veces, depende del momento de vivencia de la clase, vamos teniendo como distintas intencionalidades diferenciadas. Pero hay una que engloba a las demás y a esa es la que estoy llamando intencionalidad central. Asignar el sentido tiene mucho que ver con el propósito que constituye como el eje central de la clase. Si tuviera que resumirla en una sola asignación, diría, encontrar el sentido es encontrar la razón pedagógica. Esto es, encontrar la razón por la cual esta clase vale la pena vivirla, o si quieren, desde el lugar de las experiencias, vale la pena experimentarla. Asignar sentido no es algo automático. Y por eso la idea de la progresión, porque yo entiendo que vamos como construyendo la clase a medida que nos detenemos a pensar la clase. Luego, después, en una agenda armamos como nuestro esquema de la clase. Pero el pensarla nos lleva como un tiempo de rumiarla, de masticarla, de sazonarla, de macerarla, para que se vaya encontrando también, sobre todo, este eje primordial, el sentido. Creo que esa construcción del sentido de la clase se va como construyendo mejor a medida que vamos pensando la clase, y que se nos va la clase de las manos si perdemos de vista el sentido, o, mal dicho sería, si perdemos el sentido de la clase. Digo que mal dicho sería porque si no asignamos nosotros sentido a la clase, seguro que hay alguien que asigna un sentido contrario al pensado por nosotros para la clase, y no van a ser justamente los estudiantes, ni las estudiantes. Digo, en ocasiones el sentido está fuera, y nos está puesto por fuera,
Y allí es cuando nosotros perdemos nuestra posibilidad de asignar sentido. Hay dos preguntas que creo que resumen las preguntas del sentido. Una sería, ¿por qué enseño este contenido? ¿Cuál es la razón por la cual vale la pena enseñar este contenido? Y la segunda, que creo que es un eslabón interesante para vincular el sentido que asignamos nosotros con el sentido que pueden asignar nuestros y nuestras estudiantes. ¿Qué vinculación tiene esta clase que voy a proponer con el perfil de egreso o con la práctica profesional para la cual se están formando nuestros y nuestras estudiantes? Porque allí hay una fuerte asignación de sentido. Luego, claro, ustedes dirán, pero esto parece muy pragmático. Bueno, digo que hay dos preguntas eje en términos de asignación de sentido, pero también el sentido deviene de algo mucho más profundo, pero que no está solo puesto en la lógica de asignar sentido, sino está en la lógica de toda la clase. Digo, la clase tiene un sentido político, la clase tiene un sentido ideológico, la clase tiene un sentido ético, pero ese sentido transcurre a lo largo de la clase. Me pregunto por el sentido en relación al contenido que ponemos a disposición, ¿no? Y me pregunto por el contenido de la formación que estamos transitando con los estudiantes, y por ese lado van estas dos preguntas. El segundo componente son las categorías conceptuales. Me gusta hacer esta diferencia. Llamo tema a una nominación general, a una forma de nominar, que refiere a una cuestión que vamos a enseñar, pero sin implicancia referida al enfoque desde el cual vamos a abordar esa cuestión. Como si dijéramos, ¿cuál es el tema de su clase? Y hoy vamos a hablar de la educación en el siglo XXI. Eso es un tema. Ahora bien, el tema se convierte en contenido cuando asignamos no solo una asignación temática, sino que además incluimos alguna referencia de tipo conceptual que permitiría identificar un particular y no genérico modo de abordar ese contenido, como si dijera, su tema es la educación en el siglo XXI. Ok, ¿y qué va a hablar de ese tema? Voy a hablar del neoliberalismo y la educación en el siglo XXI. Entonces, el tema está transformado en un contenido, porque ya ahora, en sí mismo, hay un enfoque que me está diciendo, aquí se va a trabajar la educación del siglo XXI desde el lugar de las prácticas neoliberales en el siglo XXI y la educación. Y llamo categorías conceptuales al conjunto de nociones que conforman como la estructura, como si fuera la red conceptual o la red semántico-conceptual, la estructura conceptual del contenido de la clase. Y entonces las categorías conceptuales se desagregan del contenido. Suelo decirle a los practicantes y a las practicantes que no hay modo de preparar una clase si luego de haber estudiado no nos hacemos como un esquema de las categorías conceptuales que vamos a poner en juego en la clase. Porque esas categorías conceptuales conforman la estructura de conceptos que le dan contenido al contenido. Como si dijera, bueno, ¿qué cosas del neoliberalismo va a hablar usted en neoliberalismo de educación en el siglo XXI, que es su contenido? Bueno, voy a hablar de meritocracia, voy a hablar de mercado, voy a hablar de visiones uniformes, voy a hablar de corrimiento del Estado, voy a hablar de desigualdad estructural y escolar. Y alguna más, supongan. Y estas serán las categorías conceptuales que darán contenido al contenido, que harán rico al contenido y que me harán transitar el contenido por esas categorías principales de tipo conceptual. Ahora, digo, entonces, ¿de dónde saco las categorías conceptuales? ¿Cómo construyo esa red de categorías conceptuales para darle contenido al contenido de la clase? Me parece que hay como tres fuentes posibles. La más lógica sería que el contenido sea la fuente, o sea, que el contenido construido por nosotros mismos, por lo que nosotros estudiamos para la clase, por lo que sabemos para esa clase, la armemos como la clase propia para poner a disposición de otros y de otras, no es nuestra porque nos pertenece, sino la construimos en el sentido propia, digo, para ponerla a disposición de otros y otras, y no puedo no concebirla como algo que pongo a disposición. Y por lo tanto, no la construyo desde mí, sino que la construyo desde las posibilidades de los otros y de las otras. Si es así, entonces yo construyo la clase a partir de distintas fuentes de saber.
pero soy yo el que asigna sentido, el que le da sentido, y en consecuencia hago jugar esas categorías conceptuales en torno al sentido dado. A veces, en ocasiones, un autor clásico puede ser fuente de las categorías conceptuales, como si dijéramos, hoy voy a enseñar Paulo Freire. Bueno, es un clásico, vale la pena enseñarlo. Y entonces me meto con las categorías conceptuales propias de Freire, no de un campo disciplinar, no de un campo profesional, no de mi propia construcción, sino de un clásico, de un autor. Pero me preocupa cuando a veces nosotros, nosotras, o a veces nuestros y nuestras estudiantes, cuando preparan sus clases, cuando transitan espacios de la práctica en aulas, cuando el que se convierte en fuente es un texto, y el texto no es un clásico, es un texto, con no valor de clásico, porque entonces lo que les pasa, lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, o a nuestros y a nuestros estudiantes, cuando el texto es fuente, que nos convertimos en recitadores de textos. Y entonces, no hay categorías conceptuales con asignación de sentido, sino hay recitado de un texto que escribió otro u otra. Digo que la clase se construye, y cuando insisto con la idea de la construcción, es porque la clase es una experiencia personal y única para todos y todas, también para nosotros, pero nosotros, nosotras, como responsables de la construcción, no podemos ser voceros de otros, porque estamos en un curso particular, porque estamos con estudiantes particulares, y porque estamos en una materia particular, en una carrera particular. La asignación de sentido es la que hace que esa construcción sea particular. Hay dos preguntas que me parece que resumen las preguntas por las categorías conceptuales, que serían, ¿qué enseño de ese contenido? ¿Cómo lo desagrego ese contenido? Y luego, ¿por qué entre todas las categorías posibles de desprenderse del contenido, priorizo estas? El tercer componente son los desafíos cognitivo-afectivos. Acá me pelean a veces los psicólogos, a veces me pelean los neurocientistas, y yo no tengo ganas de entrar en una discusión de esa naturaleza. Para decirlo fácil, y con perdón de quienes saben más de esto, estoy llamando desafíos cognitivo-afectivos a los dominios propios de la cognición y la afectividad que se pretende activar en los estudiantes y las estudiantes durante la clase. En términos de brutalidad, antes decíamos las capacidades intelectuales y las capacidades afectivas. Muchos años atrás, casi décadas y lustros atrás, hablábamos de las partes de la mente que queríamos desarrollar. Bueno, algo así, para que todos nos entendamos y todas podamos saber de qué estamos hablando, ¿sí? Sin entrar en complejidades que nos lleven a un terreno casi teórico al cual no quiero llegar. No niego que estemos haciendo teoría, pero no quiero una discusión teórica en torno a esto. Llámenlo como se les dé la gana a cada cual, pero digo, una clase tiene una cabeza puesta en movimiento y un corazón puesto en movimiento. Si lo hago metafórico desde ahí, y que nosotros, nosotras, proponemos poner en movimiento de algún modo. Esos son los desafíos. Nosotros desafiamos a nuestros y a nuestras estudiantes a que la cognición y la afectividad se movilicen en torno al contenido de una determinada manera, porque no nos da lo mismo que se movilicen de cualquier modo. Digo, si estamos enseñando, a ver, déjenme pensar, el currículum de la escuela primaria, entonces una cosa es que comprendan la estructura del diseño curricular que rige en la escuela primaria. Y otra cosa distinta es que analicen la estructura del currículum, del diseño curricular en la escuela primaria. Digo, la comprensión lleva solo a saber de qué trata. En cambio, el análisis busca contradicciones, el análisis busca fuentes, el análisis busca historicidad, estoy muy trabado hoy. El análisis busca otras cosas, digo, que la comprensión. Ese desafío de comprender o de analizar es un desafío distinto, y entonces no nos da lo mismo nosotros trabajar en un sentido o en otro, porque el desafío cognitivo-afectivo
es el que moviliza el tratamiento del contenido de un determinado modo. Los desafíos cognitivo-afectivos se vinculan fuertemente con el sentido que asignamos a la clase, ciertamente con las categorías conceptuales del contenido, y muy fuertemente con la actividad que vamos a proponer, porque la actividad funciona como el motor del desafío cognitivo-afectivo. A través de la actividad se pone en marcha. Hay dos preguntas que lo sintetizan. Uno sería, ¿qué trabajos cognitivo-afectivos propongo? ¿Cómo los hago trabajar y las hago trabajar a los y a las estudiantes en términos de cognición y afectividad? Y lo otro es, me parece clave esta pregunta, ¿cómo enseño a trabajar con ellos, con los trabajos cognitivo-afectivos? Porque no son genéricos ni vienen dados, y sobre todo para nosotros en el nivel superior, que a veces nos creemos que, bueno, como ya están en el nivel superior, ya saben comprender, ya saben leer, ya saben analizar. No, no, es verdad, tenemos que seguir enseñando a trabajar cognitiva y afectivamente con los contenidos. Porque los modos de leer en la escuela media son distintos a los modos de leer en la educación superior. Nosotros trabajamos mucho con la lectura académica es muy amplificada conceptualmente, es muy técnica a veces, es trabada, tiene unas lógicas muy particulares. A veces nuestros estudiantes y nuestras estudiantes leen trabajos de investigación, y eso está hecho para la investigación y no para la enseñanza. A veces un paper le contesta a otro paper, y digo, es trabada en esos sentidos, ¿no? De modo que entender eso, comprender eso, ese tipo de materiales, necesita algún grado de orientación de nuestra parte. Necesita que intervengamos en los trabajos cognitivo-afectivos que proponemos, guiando y orientando para que puedan llevarse a cabo. Y sobre todo en los primeros cursos, eso requiere de una enseñanza en especial, una enseñanza particular. Luego, además, cada campo disciplinar tiene sus formas particulares de trabajar cognitivo-afectivamente. No es lo mismo el análisis sintáctico, miren los ejemplos que me acuerdo, son de mi época, ¿no? En el campo de la lengua y literatura, que el análisis histórico-geográfico para las ciencias sociales. Digo, las formas de analizar, si bien el trabajo es casi similar en cómo funciona, pero son de manera distinta. O porque, entre otras cosas, qué sé yo, las contradicciones en los campos disciplinares funcionan de manera distinta, y esas son parte del análisis, ¿no? Mi profe de matemática me decía, en matemática no existe la contradicción, y mi profe de historia me decía, vos nunca vas a entender un proceso histórico si no pensás que hay contradicciones. Uy, diablo. Son trabajos cognitivos iguales, sin embargo funcionan de manera distinta de acuerdo al campo disciplinar. A eso me refiero. Entonces, en esta progresión del primer nivel, sentido, categorías conceptuales y desafíos cognitivos implosionan cuando pienso en la clase para donde puedan implosionar. Digo, se disparan independientemente unas de otras, articulándose unas con otras, y yo pienso en la clase desde cualquiera de estos tres lugares, pero luego necesito articularlo con los otros dos. Puedo entrar, en general, por ahí entramos nosotros, ¿no? Puedo entrar por las categorías conceptuales. Digo, bueno, voy a enseñar esto, y entro por ahí a la clase. Ahora, si me voy del sentido, o me voy de los desafíos cognitivo-afectivos hacia la progresión del segundo nivel, la del formato, es muy probable que después no vuelva al primer nivel, y olvide lo importante de la clase. Me voy a meter en las progresiones del segundo nivel. Quiero mirar la hora para ver si estoy bien. Sí, estoy bien. En estas decisiones del segundo nivel o progresión del formato, los tres componentes son las actividades, los recursos didácticos y el tiempo. Las voy a recorrer así como hice con la anterior. Pero quiero hacer una paradita antes al tiempo pandémico que estamos viviendo. Porque hoy estamos atravesados por necesariamente por tecnologías que nos conectan con nuestros y nuestras estudiantes, más allá de las dificultades de conectividad que pueden llegar a tener. Hoy digo que las formas que encontramos más a mano para darle continuidad a la enseñanza está sostenida sobre el uso de algún tipo de tecnologías. WhatsApp, redes sociales, plataformas, en el mejor de los casos, mucho en el caso de la educación superior en términos de plataforma. De modo que pensar la clase hoy en no presencialidad y a través de medios tecnológicos me impacta recién acá,
no en el primer nivel, recién en la progresión del segundo nivel. Eso significa, digo, si yo tuviera que preguntarme, ¿es muy distinto pensar la clase presencial que pensar la clase virtual? Bueno, en términos de la progresión del primer nivel, no. En términos de lo más importante de la clase, no, es igual. Recién impacta en las cuestiones más periféricas de la clase, en el formato de la clase, pero no en el sentido, pero no en los desafíos cognitivo-afectivos, pero no ciertamente en las categorías conceptuales. Digo porque me parece, por lo que circula en nuestro discurso, que acá estuviera el mayor problema de la continuidad pedagógica, de la enseñanza en términos de tiempo de pandemia. ¿Cómo hago para virtualizar mis clases? Y yo digo, no creo que eso sea el primer problema. No creo que ahí esté el eje de los problemas. Solo creo que ahí hay uno de los problemas periféricos. Bueno, es cierto que a veces nosotros y nosotras tenemos algunas dificultades tecnológicas, porque nosotros mismos somos poco duchos para manejar tecnologías, manejarnos en plataformas. Bueno, ese es un obstáculo, puede que sea un obstáculo. Tanto obstáculo como aquel que no es un buen orador e insiste en dar una clase expositiva. El mismo obstáculo. Porque si no sos ducho para hablar, no tenés que hablar. O mejor dicho, no tenés que sostener tu clase sobre un formato que te resulta poco apropiado. Para mí es exactamente lo mismo. Digo, va en términos del mismo. Entonces, si las tecnologías te resultan muy complicadas, bueno, hace algo en términos de tecnologías más fáciles, grabá un video en tu celu y distribuirlo entre tus estudiantes, y en ese video presentás algunas propuestas didácticas o presentás tu modo de ver la articulación entre las categorías conceptuales, digo, no usas una plataforma, no sé, o usa tu tiempo en aprender un poco eso. Digo que el formato hay que rebuscárselo, ¿verdad? Pero que no define la buena clase, el uso o no uso de tecnologías. Tiene sus bemoles esto que estoy diciendo, ¿eh? Solo quiero que no nos confundamos, nada más. Me voy a meter ahora en cada una de ellas. Cuando digo actividades, ¿qué digo? Digo que me refiero al motor de la enseñanza, como les decía antes, en relación a que la actividad es la tarea, lo que se va a hacer, la propuesta de hacer algo, muy vinculado a la construcción metodológica que hacemos de la clase, a nuestro estilo de enseñar, a la forma de intervención que hemos definido para esa materia con estos y estas estudiantes. Claro que la actividad es la que permite el vehículo directo del desafío cognitivo efectivo, ¿no? Permite que se ponga en movimiento, porque si yo quiero que comprendan algo y asigno un texto para leer y una guía de preguntas, estoy orientando la comprensión. Y si quiero que analicen algo y propongo un caso para analizar, estoy activando el análisis. Es la tarea que propongo, la actividad que propongo, la que pone en movimiento a los desafíos cognitivos efectivos. Las preguntas serían estas para sintetizar esta cuestión. ¿Qué organización didáctica debe la clase en términos de relación entre categorías conceptuales, desafíos cognitivos efectivos y actividades propuestas? Y, en segundo lugar, ¿cuál es la mejor secuencia de actividades posibles? En línea a eso que les decía antes de enseñar a trabajar cognitiva efectivamente, ¿no? Y entonces, a veces, son varias las tareas que tenemos que proponer dentro de una actividad o varias actividades que tenemos que proponer para poder orientar a los estudiantes y a las estudiantes a resolver la tarea que proponemos. Cuando decimos recursos, decimos medios materiales, decimos medios instrumentales, decimos medios tecnológicos que usamos como apoyatura. Se supone que el recurso es una herramienta que nos ayuda a preparar mejor la situación de enseñar, a preparar mejor el escenario donde aprender. Edith Lewin es la que refería a los recursos a veces como estrategias de borde, porque en ocasiones el recurso en sí mismo se convierte en algo que atrae en la clase, en algo que la hace más divertida, más movible de algún modo, más atractiva. Recuerdo algún diario de uno de mis practicantes
que decía, tengo un video que está buenísimo y yo creo que tengo que usarlo en la clase. Y empezó a pensar la clase desde ahí, desde el recurso. Porque considero, en esta lógica de la estrategia de borde, que ese video en sí mismo iba a resultar un buen elemento para configurar su clase. Claro, después recorrió los otros niveles del sentido, de los desafíos cognitivos, pero entró por acá. Y eso también vale. Por eso insisto con que las decisiones implosionan por cualquier lugar, pero que necesitamos recorrer los 6 componentes de las 2 decisiones para no quedarnos atrapados solo en los formatos. Las preguntas de los recursos son, ¿los recursos que seleccioné permiten trabajar con los desafíos cognitivos efectivos propuestos? ¿Y son dentro de disponibles los mejores recursos posibles? Y allí hay una gran pregunta, ¿no? Porque ciertamente que hoy la web, y en términos de pandemia, me ofrece tanta disponibilidad de recursos que no aprovechar los mejores recursos posibles sería realmente perder una buena oportunidad. Miren, por ejemplo, el profe de sociología o la profe de sociología tiene que enseñar un clásico, Bourdieu. Y entonces va a enseñar las categorías conceptuales clásicas de Bourdieu, campo, vital, hábitus, por esa línea. En la web hay un montón de videos en los cuales Bourdieu habla de eso. La pregunta es, si yo tengo que enseñar el clásico, hoy, en pandemia, sostenido por plataformas, y tengo que enseñar esas categorías clásicas del clásico, ¿no está mejor que él sea él mismo quien las enseñe? Y yo busque un video en la web, recorte la parte que me interesa para no hacerlo tan largo, porque a veces las entrevistas de Bourdieu duran más de una hora, hora y media. ¿No está bueno que resulta tan fácil hoy tomar un video de YouTube, bajarlo, recortarlo, subtitularlo? Resulta tan fácil hacer esas cosas que es como un recurso mucho más rico, mucho más aprovechable, que el propio Bourdieu se presente a sí mismo, no seamos nosotros voceros de esas presentaciones. En ese sentido, digo, si son los mejores recursos posibles. La última son las decisiones de tiempo. Y acá voy a hacer un poco casi de filosofía, digo yo. Porque el tiempo no es el mismo para nosotros y nosotras que para nuestros y nuestras estudiantes. Es como si yo dijera, hay un tiempo docente y un tiempo de estudiantes. El tiempo docente es un tiempo largo. En cambio, el tiempo de estudiante es un tiempo corto. Digo que el tiempo docente es un tiempo largo porque nosotros, nosotras, en general, nos movemos siempre de un estricto campo disciplinar. Por ahí enseñamos siempre didáctica, como es mi caso, o si quieren, para ser más amplio, siempre enseñamos materias del campo de la educación. Y entonces, nuestro tiempo entre una clase y la siguiente es largo porque activamos nuestro vínculo con el saber de clase en clase en relación siempre al mismo campo. En cambio, nuestros y nuestras estudiantes, cuando termina nuestra clase, el tiempo de vínculo con ese tipo de saber también termina. Porque después de nosotros, de nosotras, viene un colega o una colega que pone a disposición de los y las estudiantes otro tipo de saber. Terminó la clase de didáctica y viene la clase de matemática. Terminó la clase de pedagogía y viene la clase de lengua. Terminó la clase de historia y viene la clase de... Entonces los tiempos son estrictos, se cortan. De modo que cuando nosotros decimos, bueno, no terminamos de resolver esto, lo vemos en la clase que viene, para nosotros sigue estando acá esa clase, pero para los estudiantes desaparece. Se va de las cabezas porque empiezan a aparecer otros saberes. No es un dato menor esta lógica del tiempo docente y del tiempo de estudiantes. Sobre todo porque nuestras clases necesitan secuencia de articulación. Y si realmente nuestros y nuestras estudiantes no pueden articular
tal como nosotros hacemos el saber que vamos poniendo a disposición, no hay manera de construirlo como saber. Y entonces lo fragmentan, lo desarticulan y finalmente no se lo apropian. El trabajo con el tiempo es un trabajo que requiere iniciar las clases casi con una vuelta hacia atrás para ir viendo la secuencia que se viene llevando, que requiere que la clase tenga un comienzo y tenga un fin en ese día, en esa clase, y no que se posponga a clases siguientes, que se haga con ese saber un tiempo de trabajo en torno a la teoría, pero que también se haga un tiempo de trabajo en torno a la dimensión práctica, no del saber, sino de la profesión, para que contenido teórico y contenido práctico se articulen, para que puedan convivir y alimentarse mutuamente, para que la práctica sea también objeto de trabajo, no solo en las materias prácticas, sino que la práctica sea objeto de trabajo en las habituales llamadas materias teóricas, mal llamadas materias teóricas. Hay además un tiempo para el hacer, además de un tiempo docente y un tiempo de estudiantes, porque ese tiempo para el hacer requiere el tiempo necesario para que la actividad permita el trabajo con los desafíos cognitivos efectivos que estamos proponiendo. Porque no es lo mismo decirle a nuestros estudiantes, les propongo analizar el caso, en 10 minutos lo ponemos en común, que proponerles, vamos a analizar un caso. Tarea número 1, identifiquen los actores que intervienen en el caso. Tarea número 2, describan cómo se comportan los actores. Tarea número 3, caractericen a esos actores en función de su propia historicidad. Tarea número 4, vean cómo se están vinculando esos actores, qué conflictos manifiestan, qué resistencias tienen entre sí. Tarea número 5, bueno, es lo mismo, ¿ven? Solo que en un caso te digo, analízalo, y en el otro te oriento el análisis. En el primer caso, analízalo, quizá los 10 minutos alcanzan, pero probablemente el análisis sea, una vez más, un análisis periférico. Ahora, si te oriento 1, 2, 3, 4, 5, el análisis es más profundo, pero no se resuelve en 10 minutos. O sea que si lo yo quiero efectivamente es analizar un caso, tiene que haber tiempo para eso. Y tiempo orientado, porque el tiempo no orientado lleva a perder tiempo. Porque si yo te digo, mira, tenés 40 minutos para analizar el caso, entonces yo soy estudiante y digo, 40 minutos, me sobra. Y entonces empiezo a hablar con mis compañeros de la serie que vi ayer, de lo que hice el fin de semana, del parcial que tenemos de la otra materia, y cuando faltan 5 o 10 minutos me pongo a analizar el caso. En cambio, si me orientás, si me propones tareas secuenciadas para trabajarlo, me vas orientando en el modo de trabajar y veo que en verdad estás pretendiendo que yo haga un trabajo cognitivo de profundidad y no trabajo cognitivo de periferia. En ese sentido digo que hay un tiempo para la serie y hay un tiempo para el orientar, que supone una determinada secuenciación de el tiempo que asignamos a la actividad y de la actividad en sí misma en la clase. Las preguntas por el tiempo pueden ser 2 también. ¿Qué tiempo asigno a cada actividad en función de cómo la he secuenciado? Y la pregunta de fondo es si ese tiempo es prudente para activar los desafíos cognitivo-afectivos que estamos proponiéndonos. Voy a estar cerrando ya con esto. Las decisiones preclase son 6. Hay otras. En un esquema analítico que estoy proponiendo, son 6. Y tómenlo esto tal como estoy diciendo, ¿no? Es finalmente un esquema de análisis. Un esquema de análisis para analizar nuestras propias decisiones a la hora de pensar la clase. Digo que hay otras, pero hay como estas seguramente son comunes a todos nosotros y nosotras. Y se dan a 2 niveles. Unas decisiones de primer nivel, sentido, categorías conceptuales, desafíos cognitivos afectivos, y unas de segundo nivel, actividades, recursos, tiempo. Cuando pensamos la clase, la construimos. Y la construcción de la clase se hace desde cualquiera de estas 6. Y cada uno de nosotros, de nosotras, probablemente tenga formas diferentes de construir la clase.
Pero pensar la buena clase es pensar una clase que no deja de pasar por preguntarse por el sentido, que no deja de pasar por el desagregado de las categorías conceptuales y no quedarse solo en la nominación del contenido, que no deja de pasar por preguntarse cuáles son los desafíos cognitivo-afectivos que vamos a proponer a los y a las estudiantes para trabajar en esa clase con esas categorías conceptuales. El resto seguro que lo vamos a pensar igual. ¿Qué actividad propongo? ¿Qué recurso uso? ¿Y qué tiempo tengo? Digo, eso nos sale casi sin pensarlo, pero a veces me atemoriza que la progresión del segundo nivel, la actividad, el recurso, el tiempo, se consuman todas las decisiones y nos quedemos solo con una idea del contenido y un pensar la clase solo desde allí. Y entonces, ¿qué hacen mis estudiantes? ¿Qué guía le doy? ¿Qué preguntas le doy? Creo que no podemos no pasar por las otras categorías. No podemos no pasar, porque entonces la clase queda renga, la clase queda incompleta. Probablemente la clase quede como una clase que se dio y no como una clase que se vivió luego. Pensar la clase es más que planificarla. Pensar la clase es construirla. Pensar la clase no es volcar solo en columnas de objetivos, contenidos, actividades, lo que estamos planificando. Pensar la clase es enamorarse de la clase, es apasionarse con la clase, es hacerla propia y construirla como propia, como algo que valga la pena, como algo que ciertamente valga la pena vivir y no sea una clase más. Eso mejora la enseñanza, sin duda, pero tampoco la clase como desafío me desafía solo a mejorarla, porque finalmente, como diría don Paulo, ¿no? El clima de respeto que nace de las relaciones justas, serias, humildes, generosas, en las que la autoridad docente y las libertades de los y las alumnos se asumen éticamente, autentica el carácter formador del espacio pedagógico. Hermosa frase esa. Yo digo que no se trata solo de mejorar o utilizar nuestra enseñanza, no pasa por ahí. Probablemente pasa por donde debe pasar, por darle sentido y, entonces, hacer del espacio pedagógico algo auténtico que nace de las relaciones justas, de las relaciones serias, de las relaciones humildes, de las relaciones generosas. Gracias por haberme acompañado una vez más en la Semana Freiriana y una vez más gracias por la invitación. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Steinman. La verdad es que nos llevamos un montón de sentido y también un montón de inquietudes, tanto en la cabeza como en el corazón. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un espacio para preguntas que nos están llegando de la audiencia y también a través de directamente la audiencia de Zoom, la gente que nos está acompañando directamente. Mi querida Zoom, comunidad y también a través del Instituto de, Superior Paulo Freire, no quiero dejar de estar presente en este inicio de la Semana Freiriana junto a cada uno de ustedes. Y quiero recordarles algunas de las palabras. Bueno, para los que aún no han formulado preguntas, los invitamos a participar. Mi querida comunidad del Instituto Superior Paulo Freire, no quiero dejar de estar presente en este inicio de la Semana Freiriana junto a cada uno de ustedes. Claro, descompartirlo. Y quiero recordarles algunas de las palabras de Paulo en el cual plantea que el educador es aquel que transforma el mundo. En estos tiempos tan difíciles y tan desiguales, él nos invita a poder rehacer esta historia en la cual estamos atravesando. Quiero desearles una semana cargada de experiencias, cargada de diálogo, de construcción, el archivo por mail a cada uno de los que nos van a acompañar. Y poder acceder a él. Creo que esa era, no compartir en pantalla, sino compartir el archivo por mail o una cuestión así. Bueno, ya lo conversaremos con Jorge, eso, Celeste, a ver si podemos acceder a ese archivo de
PowerPoint. Antes de las preguntas, Inés, mira, hemos estado, y esto para Jorge también, que tenemos gente saludando desde Villa Ángela de Chaco, desde Río Gallegos, desde San Juan, por supuesto, provincia de Buenos Aires. Tenemos 2 personas saludando desde Uruguay, que se han sumado a la transmisión también, así que, bueno, contentos con eso. Inés, por favor, teníamos algunas preguntas que nos hacían a través del grupo, a través de Facebook y del canal de YouTube. A ver. Ahí tenemos. No sé si me escuchan. Pablo quería preguntar, ¿hasta qué punto los docentes tienen de cátedra? ¿Se escuchó? No, Inés, no te escucho. ¿Hasta qué punto los docentes tienen libertad de cátedra? La realidad es bastante diferente, depende de las instituciones, el tipo de instituciones. Voy a separar, siempre estamos hablando de la educación superior, en principio. En la educación superior universitaria, no tengo dudas que la libertad de cátedra existe en todo su esplendor. También cabe preguntarse a qué nos referimos con la libertad de cátedra. No es enseñar lo que queremos, lo que se nos da la gana, sino a enfocar lo que enseñamos desde donde se nos da la gana, que no es lo mismo. La libertad de cátedra es libertad ideológica. No es libertad de contenidos porque hay contenidos mínimos y en ese sentido nos une la responsabilidad colectiva de la formación. Y por lo tanto un plan de estudios significa que cada una de las materias que lo conforman complementan una formación pensada con alguna lógica. Y entonces, los contenidos no son libres, no son de libre elección. Los contenidos mínimos se respetan porque eso es lo que garantiza cierta articulación de la formación. Ahora, el modo de enfocar esos contenidos sí hace a la libertad de cátedra. Yo creo que en la educación superior no universitaria todavía hay algunas tradiciones bastante escolarizantes, pero sobre todo en la autocensura de los docentes. Las cátedras universitarias no creo que haya un docente que tenga algún problema en decir yo soy liberal, yo soy de los sectores populares, yo soy marxista, yo soy peronista. En general los profesores solemos decir cuál es nuestro punto de vista ideológico y hasta a veces partidario, porque es lícito aclarar desde dónde habla uno. Y a mí me parece que es un derecho de los y las estudiantes saber desde dónde habla uno, porque entonces hay que tomar con pinzas si yo no adhiero a ese posicionamiento. Y en general, digo, yo mismo lo hago, creo que mis colegas también lo hacen, no creo que nadie tiene muchos prioritos con eso, pero en la educación superior no universitaria está como mal visto que alguien diga cuál es su ideología. Y además creo que hay como todavía, digo, la lógica escolarizante en el sentido que muchas veces priman la lógica vertical que tiene la educación escolar, ¿no? Esto, que hay una entidad central, que esa entidad central define contenidos, que luego hay un cuerpo de medio de conducción, que son los que de algún modo supervisan que se garantice ese tipo de formación, y luego una autoridad institucional, que es quien decide y manda, y luego hay un docente que ejecuta. Digo, en un enfoque muy casi tecnicista del ejercicio docente, como tradición y acuñada, no digo que sea así, digo que hay una tradición ligada a eso, ¿no? Y que a veces hay que intentar superarla como tradición. En esa línea, me parece que la libertad de cátedra a veces sufre exceso de neutralidad en la educación superior no universitaria, a diferencia de la educación superior universitaria, que ciertamente la mayoría de las veces no es neutra.
Muchísimas gracias, doctor. También Pablo quiere saber la jerarquía que se da en la formación docente, elección de métodos y actividades. Te pido que me traduzca, Jorge, no sé por qué no estoy escuchando bien a Inés. Sí, ahí estaba teniendo Inés problema con el internet de su unidad. Diego Castro, ¿estás por acá? Así recuperamos alguna intervención tuya para recuperar la Inés. Sí, acá en función, digamos, continuando con lo que dijo acá el profesor y tomando palabra de Adolfo Sánchez Vázquez, un libro bastante viejo de la década de los 80, que esto del planteo de posicionarse como neutral es parte de una cuestión ideológica, ¿no? De un ocultamiento manifiesto para demostrar esta supuesta objetividad o neutralidad, que lo único que está haciendo es una continuidad o un posicionamiento ideológico de ocultamiento de su posicionamiento. Y esto justamente en las escuelas, en las universidades, como bien decías, es parte de una estafa, para mí es una estafa a los estudiantes, porque tienen todo el derecho del mundo de conocer al docente el posicionamiento, los recursos que va a utilizar, porque obviamente que ese lineamiento va a orientar las clases. El para qué, digamos, los recursos, la forma, las actividades van a estar orientadas desde ese punto de vista. No sé si quedó claro, no estoy muy acostumbrado a hablar por medio de Zoom, pero bueno, me tendré que despojarle también de muchas cosas que tengo con respecto a esto. Ese libro de Sánchez Vázquez yo lo utilizo en una materia que se llama Introducción a la Geografía, cuando estoy dando algo de metodología con respecto a la supuesta idea de neutralidad que existe en las ciencias y en la educación, que me parece como un disparador para poner en debate todo este tema, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Ahí estoy leyendo en el chat S. Venturini, no sé el nombre, perdón. Dice, y cuando no encontramos un sentido a lo que está establecido en los contenidos mínimos, yo creo que la respuesta es fácil ahí. No lo enseñes. No lo enseñes, porque si vos no le encontrás sentido, imagínate los estudiantes y las estudiantes. Menos que menos le van a encontrar sentido. Y lo que no se significa, no hay manera de aprenderlo. Yo paso a ser una enciclopedia, o sea, data, información sin sentido, se olvida al poco tiempo, ¿no? Listo, ya quedó fuera, ¿no? Digo, de todos modos, la búsqueda del sentido también es una búsqueda, ¿no? Y el saber es una cosa que también se construye, digo, porque a veces uno podría decir, bueno, usted se recibió hace 40 años atrás, o 30 años atrás, y después no estudió nunca más. ¿Cómo le va a encontrar sentido a los contenidos y nunca más estudió? Bueno, tiene razón, ¿no? En ese sentido, digo, el saber se construye, quiere decir que uno también se vincula con nuevos formatos del saber, con nuevas construcciones del saber, con nuevas teorías del saber. Y si eso sucede, y aún así no se encuentra sentido, yo, sin decirlo, ¿no? Así, calladito, lo pasaría de largo. Jorge, nos trasladan una pregunta vinculada con lo afectivo, porque lo hemos visto durante tu presentación, de la importancia, la relevancia que tiene lo afectivo como motor, ¿no? Junto con lo cognitivo. Ahora, ¿qué desafíos nos presenta estos nuevos modos de comunicarnos en virtud de generar esos nuevos lazos afectivos también? ¿Cómo hay que resignificarlo? ¿Qué nuevos desafíos se nos plantean? Porque el concepto, por supuesto, que viene ya pre-pandemia, digamos, ¿no? Pero
la asimilación de toda esta tecnología nueva, estos nuevos medios por los cuales nos vinculamos, nos va planteando también como un desafío nuevo también, ¿no? Sí, soy medio antipático para responder este tipo de preguntas. Aclaro, antes de responderla. No me gusta mucho hablar de la pandemia, porque va a pasar la pandemia. Efectivamente, hay cosas que se van a quedar y entonces me interesaría conversar desde lo que se va a quedar, ¿no? La emergencia es una emergencia y tenemos que aprender a convivir en la emergencia, pero digo, creo que también es tiempo de pensar en la post-pandemia, ¿no? En aquello que va a quedar, que es lo que probablemente nos lleve más tiempo de construcción. A ver, ya que estamos en el Paulo Freire, soy freiriano para responder la pregunta. Yo creo que nosotras, en la educación superior, no hacemos eje en lo afectivo, y está bien que así sea, porque apuntamos mucho más fuertemente a lo cognitivo. Ahora, lo afectivo, como lo diría Freire, en términos de la buena educación requiere paciencia, la buena educación requiere honestidad, es una condición, ¿no? No es una búsqueda de logro, no es un desafío, es una condición. Si no hay honestidad, si no hay paciencia, si no hay generosidad, si no hay sinceridad, si no hay compromiso, no hay educación. Dediquémonos a otra cosa. Luego, con esa condición de que es necesario que esté presente esa dimensión de lo afectivo, si querés, para ponerlo en términos de una bolsita, nosotros básicamente trabajamos cogniciones en la educación superior, ¿no? Y pretendemos que nuestros y nuestras estudiantes, en la experiencia de la clase y la experiencia de la formación, se apropien también de las condiciones, sean generosos, sean genuinos, sean honestos, sean sinceros, sean pacientes. Pero rara vez es contenido eso, ¿no? Es el objeto propio de una clase. Es algo como que transversaliza todo el tiempo y opera, digamos, como una condición del educador. Ahora, dicho esto, que es la parte antipática, porque a veces, digo, se malentiende esto, ¿no? Dicho esto, digo, no parece haber un solo desafío cognitivo que no incluya componentes de afectividad. No hay análisis desprendidos de una apreciación acerca del contenido, o ciertas emociones que se despiertan en un contenido, de ciertas movilizaciones que tienen que ver con los sentidos en relación al contenido. Pero nosotros, digo, fuertemente, yo te presento un caso, Jorge, a analizar, y yo quiero que lo analices. Después, las empatías que te genera ese contenido en el mundo de lo afectivo, es como que me operan como la red en la cual se salta, ¿no? Pero lo que quiero es que saltes. Y en general pensamos la actividad desde el salto y no desde la red en sí misma. Me parece que la pregunta iba un poco orientada también a esto de que en el esfuerzo muchas veces por la retención, que también es un tema a tratar en el nivel superior, en esa retención hay como un cuidado especial por la historia individual, la trayectoria, la biografía, por supuesto, que pedagógica de cada estudiante, pero también como que hay una conexión que va, digamos, en pos también de traer el afuera del instituto, del aula hacia adentro, poder entender contextos, situaciones, que de algún modo como que le van dando en cierta forma una intensidad a ese vínculo que lo hace una herramienta más para poder, digamos, para poder construir conocimiento de otro modo también, pero y completamente de acuerdo con vos, nada que decir con respecto a eso, que es básicamente cognitivo, que lo que uno busca y pone toda la energía es justamente tratar de viabilizar lo cognitivo también, ¿no? ¿Ali? Bueno, la verdad es que a último momento se animaron un montón a realizar distintas preguntas, nos pasó lo mismo que ayer, cuando terminó la charla tuvimos una catarata de mensajes diciendo, ay, nos quedamos con ganas de más, y esa es la idea.
que se queden con ganas de más, porque nuestra semana freiriana va a continuar durante toda la jornada, toda esta semana y hasta el martes que viene inclusive. Yo quiero agradecer particularmente la presencia de Jorge una vez más. Sabe que Río Grande y el IPES Paulo Freire es parte de su casa y que las puertas siempre están abiertas, que es nuestro referente y que aquí con una de las asistentes al Zoom, la profesora Silvia González, que por cuestiones del sistema se tuvo que jubilar, pero sigue haciendo escuela y sigue haciendo docencia, ha sido la fan número 1 y cómo trabajaba tu libro Más Didáctica en la Educación Superior y no podíamos dejarla fuera de esta invitación. Me alegra mucho también saber la participación de, bueno, en este caso Celeste, de estudiantes, colegas, coordinadores, docentes de la casa, está nuestra directora de Educación Superior acompañándonos en esta oportunidad también. Así que bueno, para nosotros es una fiesta, son 10 años que vamos transitando en este construir la formación docente, nos dejas pensando en muchas cuestiones que tienen que ver con pensar y repensar nuestra clase. La verdad que la idea de lo afectivo es un tema complejo y que lo hayas abordado desde el aspecto cognitivo y sobre todo en el ámbito de la educación superior nos interpela sobremanera. Así que nuestro compromiso va a ser en seguir trabajando, en focalizar la mirada respecto de esto que vendrá, como vos decís, estamos en un contexto de incertidumbre, pero también hay que ponerse a pensar y reflexionar en cómo vamos a afrontar todo lo que se viene después de que esto pase, porque va a pasar. Así que un enorme agradecimiento de parte de toda la comunidad del IPES Paulo Freire, también agradecerle a los referentes de otros institutos de formación docente de todo el país, desde Catamarca, Salta, Jujuy, Misiones, Santa Cruz y otras provincias que seguramente voy a dejar sin nombrar, pero que han estado Chaco presente también, han estado acompañándonos. Por suerte nuestra red se sostiene, la red de los institutos de formación docente, y eso es gracias a que en algún sentido la pandemia nos obligó a estar más unidos que antes, a apoyarnos entre nosotros, a consultarnos, che, vos, ¿cómo haces con la práctica de tus estudiantes? ¿Qué van a hacer en este momento? La verdad que la pandemia nos dio una oportunidad y nos gusta pensarlo más como oportunidad y desafío que como un obstáculo. Y creo que es por eso que seguimos avanzando a pesar de dificultades, de la falta de conectividad, de las cuestiones que muchas veces obstaculizan incluso estas transmisiones. Pero lo hacemos con el orgullo de saber que estamos garantizando uno de los derechos más importantes. Así que muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Con esto cierro, los despido a todos, a todas, y mañana a las 19 horas vamos a pasar del ámbito académico al ámbito cultural, con una sorpresa esperadísima, con un proyecto que deviene desde el Departamento de Extensión del IPES Paulo Freire. Oyen y un ensamble coral digital. Hasta mañana, a todos y a todas.